Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa Tiempo Económico que se retransmite semanalmente por Gloria Visión TV, su canal digital. Hoy vamos a comentar algo sobre lo que fueron las elecciones recientes en Estados Unidos. Estando ya a varios días de haberse efectuado esas elecciones, se pueden ya hablar de resultados definitivos. Y es por eso que los republicanos festejan alborozadamente el haber logrado arrebatarle la Cámara de Representantes al partido de gobierno, al Partido Demócrata. Pero a su vez también los demócratas saludan con alborozo el que no se haya cumplido la predicción de Trump de la famosa ola roja que iba a arrollar en estas elecciones. Los demócratas, con base en eso, ya están seguros de que siguen teniendo el control sobre el Senado. Podríamos entonces nosotros desde acá hablar de que se ha dado un empate entre los dos grandes partidos que han monopolizado, que han oligopolizado más bien la política estadounidense desde hace muchísimo tiempo. Y nos preguntamos asimismo de qué manera las elecciones realizadas en la gran potencia mundial, en la potencia occidental, pueden influir en el resto de países del planeta. La respuesta es que, sea cual hayan sido los resultados, nada ha cambiado para el resto del mundo, porque se siguen manteniendo, al menos en el plano internacional, en la política diplomática de Estados Unidos, se siguen manteniendo los mismos principios, principios que de alguna forma responden a lo que aprobó el presidente Theodore Roosevelt en 1905, cuando decretó aquello que se conoce como la política del gran garrote, del big stick, que significa una política que en su plano diplomático implica presiones, pero que van respaldadas por actos de violencia. Los principios han sido invariables, sea el Partido Demócrata o sea el republicano el que haya estado en el poder. De esa manera, nosotros estamos conscientes de que cuando en algún lugar del planeta se produce algún hecho que llama la atención en Estados Unidos, una protesta popular, una decisión soberana que haya querido tomar algún país latinoamericano o de Medio Oriente, algún movimiento, algunas prácticas militares que no hayan tenido el consentimiento de la gran potencia occidental, inmediatamente esto ha sido signado por la presencia hegemónica de los Estados Unidos, respaldada desde luego por su incontestable poder militar. Podemos mencionar de manera rápida un ejemplo aquí a nivel latinoamericano. Por ejemplo, la política que se ha mantenido sobre la Cuba socialista. El gobierno de Donald Trump aprobó una gran cantidad de nuevas sanciones que se suman ya al bloqueo. Y estas sanciones que endurecieron la situación de vida en Cuba, más de lo que ya estaba, y se tenía la esperanza de que con el gobierno de Biden iban a cambiar, pero no ha cambiado nada. Las mismas medidas, las mismas sanciones aplicadas por el ultrista, por el extremista, por el inmisericordia gobierno de Trump, siguen mantenidas por el liberal, por el democrático gobierno de Joe Biden. No hay ningún cambio. En lo que se refiere actualmente al problema que tenemos ahora de la guerra en Ucrania, no tengamos duda, ¿no? Hubiera sido cualquiera el resultado en estas elecciones legislativas y de gobernadores, la política estadounidense no hubiera cambiado. Se hubiera seguido manteniendo esa provisión de gran cantidad de armamentos para tratar de sostener al gobierno de Volodymyr Zelensky, esta guerra en la que ya
nos aproximamos a más de 200.000 seres humanos fallecidos, desde luego ninguno de ellos de origen estadounidense. Ahora, en el plano interno, sí hay ciertas novedades que sería importante comentarlas, ¿no? Una de las más repetidas es de que al pasar a controlar el Partido Republicano, la Cámara de Representantes, llamada Cámara Baja, se podrían estar obstruyendo los decretos y las iniciativas de Biden para tratar sobre todo de sacar al país de esta crisis en la que se encuentra, una crisis que tiene proyecciones mundiales. Al mismo tiempo, también los radicales congresistas del Partido Republicano, sobre todo de los que siguen a Donald Trump, podrían estar impulsando una serie de medidas obstruccionistas. Pero afortunadamente para el Partido Demócrata, para el actual gobierno estadounidense, han logrado ya mantener el control del Congreso. Están empates, pero es definitivamente la presidenta de la Cámara de Representantes, que como sabemos, las filas del Partido Demócrata, la que da la decisión final, la que dirime ese empate. Entonces, el Partido Demócrata tiene asegurado el Senado y en él podría estar echándole agua fría a las iniciativas obstruccionistas de los diputados de Donald Trump. Asimismo, es bueno comentar que en algunos estados, varios de los estados de la gran nación del norte, aprovecharon para impulsar ciertos temas, para someter a la decisión de los votantes, ciertos temas de disputa doméstica, de vieja disputa, de hace mucho tiempo. Por ejemplo, este tema del aborto, que luego de la sentencia Roe versus Wade, que había regido durante muchos años, se ha visto amenazada, el derecho al aborto se ha visto amenazado por una decisión de la Corte Suprema, evidentemente infiltrada por el Partido Republicano. Pero en esos estados, 5 o 6 estados en los que se sometió a esto, ganó definitivamente el respaldo al derecho al aborto, con una votación que ha sido muy importante y que definitivamente también tiene que haber intervenido en este relativo triunfo o resistencia electoral que ha tenido el Partido Demócrata. Hay otro tema también, incluso a estas alturas, algo pintoresco, como lo es el asunto del esclavismo. En varios estados, ¿no? En Oregón, Tennessee, en Alabama, en Vermont, se votó para que el esclavismo como castigo penal definitivamente fuera eliminado, que es una decisión que nos arrancaría estruendosos aplausos si no fuera porque se la toma esta decisión en pleno siglo XXI. En todo caso, la frustrada intención de Donald Trump de arrollar en estas elecciones de congresistas y de gobernadores, a la vista de mucha gente, lo ha dejado debilitado en sus aspiraciones presidenciales e incluso ha hecho que surja ya en las filas del Partido Republicano un competidor. Se trata del gobernador Ron DeSantis, a quien muchos desde dentro del Partido Republicano y desde fuera de él también se lo está impulsando como presunto candidato a la presidencia, que llegaría de alguna forma a competir con el propio Donald Trump. En realidad, si nosotros revisamos las credenciales políticas de Santis, no hay ninguna esperanza de que con él llegara a democratizarse, a suavizarse un poco más las políticas ultristas que ha impulsado Donald Trump en ese partido, porque él es igual un xenófobo, sexista, quizás en un nivel incluso mucho más alto
negacionista electoral, negacionista del cambio climático, más extremista incluso, según muchos que lo conocen, que el propio Donald Trump. Así que en ese partido, sea cual sea el candidato, las cosas parece que se van a mantener. Dentro del Partido Demócrata, bueno, sí habría que destacar que han insurgido algunos políticos jóvenes, como en el caso de John Fetterman, quien ha logrado ganar el Senado. ¿Quién es John Fetterman? Que logró ganar el Senado en Pensilvania. John Fetterman es un político progresista que nació dentro de las filas de la candidatura de Bernie Sanders, es decir, junto con otros jóvenes políticos como Alexandra Ocasio, por ejemplo, ellos constituyen una esperanza de que en el Partido Demócrata, un partido elitista, recalcitrante, de alguna forma se impulse en esto que tanto ellos tratan de proclamar de la democracia, de la liberalidad política y social. Entonces, así están las cosas en el Partido Demócrata, que por lo pronto tiene cierta tranquilidad al haber logrado controlar el Senado. Continuamos comentando sobre estos temas siempre importantes en una próxima oportunidad. Muchas gracias.